¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, un esfuerzo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. ¿Quién puede decir que no se siente atraído por la idea de predecir el futuro? Pues bien, lograrlo ya no pertenece a la ciencia ficción, ya que es posible a través de la prospectiva. Esta disciplina pretende anticiparse en el tiempo con base en el diseño de múltiples y potenciales escenarios. Veamos la siguiente nota. Un equipo investigador de la Universitat Jaume I de Castelló ha desarrollado técnicas de estadística espaciotemporales capaces de modelizar fenómenos complejos y predecir su comportamiento, que permiten extraer conclusiones útiles o tomar decisiones relevantes en áreas como la seguridad ciudadana, la contaminación ambiental, la ingeniería o la epidemiología, entre otras. Es novedoso porque no son los modelos típicos que se han venido utilizando hasta ahora, sino que utilizan el fenómeno aleatorio, lo que llamamos el proceso estocástico, para modelar de forma más precisa ese tipo de fenómeno. Las técnicas desarrolladas por el Grupo de Investigación, Modelización Matemático-Estadística de Datos Espaciotemporales y Minería de Datos, coordinado por el catedrático Jorge Mateu Maíquez, se pueden aplicar en cualquier situación en la que se trabaje con información georreferenciada. En concreto, se estudian acontecimientos que se producen en un lugar y un tiempo conocidos, y con el análisis estadístico se pueden inferir datos relevantes para la toma de decisiones o la planificación. La razón es que desarrollamos modelos matemáticos de predicción de cualquier tipo de fenómeno que fluctúe, que se mueva en el espacio y en el tiempo. En particular, con la policía estamos en el desarrollo de modelos matemáticos para la predicción del delito y del crimen en general. Las metodologías desarrolladas ofrecen diferentes ventajas técnicas, como el aprovechamiento de grandes cantidades de datos, la predicción de sucesos mediante su modelización y con esto la toma de decisiones, una amortización de la inversión en I+D+I rápida dado su bajo coste, o la adaptación a cualquier problema planteado siempre que intervenga información georreferenciada. Nos centramos en delito porque estamos trabajando con la policía, pero el grupo desarrolla, como puede verse en pósters detrás de mí, desarrolla modelos espaciotemporales en el ámbito de medio ambiente, en el ámbito, por ejemplo, de predicción de los terremotos, y así en muchos aspectos a nivel medioambiental, porque las técnicas matemáticas de alguna forma simplemente están ahí y se adaptan en función del problema que uno quiere resolver. El grupo de investigación cuenta con el equipamiento y el saber hacer necesario para el abordaje integral de proyectos que contemplan el uso de la estadística de datos espaciotemporales, tanto desde su concepción mediante consultoría y asesoramiento técnico-científico como durante su realización. En estos momentos la tecnología está en fase de implementación para la Policía Nacional de Colombia y otras policías latinoamericanas. Estamos en un grupo de investigación a nivel europeo y también también con Estados Unidos. Estamos trabajando con modelos para la ciudad de Nueva York, por ejemplo, en el que pues lo que hacemos es reproducir los resultados que hemos obtenido aquí a nivel nacional, adaptándolo a las particularidades del delito y del crimen, en este caso en Estados Unidos, ¿no? A las administraciones públicas les ofrece servicios en varias aplicaciones, tanto en el ámbito de la explotación de datos masivos como en la generación de herramientas de estadística espaciotemporal para estudios epidemiológicos, gestión de incendios forestales, evolución de la contaminación atmosférica o prevención del crimen. Y a las empresas les presta servicios tecnológicos si necesitan explotar información georreferenciada, como por ejemplo estudios multifactoriales de la incidencia de accidentes de tráfico y otros siniestros para las empresas aseguradoras. Los cuerpos momificados son un aliado para la ciencia. Sus vestigios hospedan material genético en muchas ocasiones intacto. Gracias a ellas se ha descubierto, por ejemplo, la huella de enfermedades que aún nos aquejan. El siguiente caso ya se conoce como el eslabón perdido por el valioso puente que establece. Veamos. Esta momia ecuatoriana podría ser la clave para entender la historia de una dolorosa enfermedad inflamatoria de las articulaciones, la poliartritis reumatoide.
Es una enfermedad muy interesante, porque es una enfermedad común ahora, pero su origen está en América, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Y esta momia, la momia de este hombre, la momia de guano, podría ser el eslabón perdido. Podría ser la momia que nos permite entender cómo esta enfermedad, que originalmente era americana, subsecuentemente se volvió enfermedad global. Américaine à l'origine est devenue ensuite une maladie mondiale. Las investigaciones se realizan en los laboratorios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que ha indicado que los restos pertenecen a un fraile de origen español, aunque los estudios para confirmar su identidad podrían arrojar otro resultado. Fray Lázaro de la Cruz de Santofimia, nombre que le asignó el instituto, fue ubicado entre las paredes del antiguo convento de la Asunción de la localidad de Guano, en la provincia de Chimborazo, en el centro andino. Se cree que su fallecimiento fue a causa de una fístula en el mentón que se volvió un absceso y derivó en una septicemia o encefalitis. A diferencia de otros muertos, la momia estaba de pie, sin ataúd ni elementos cristianos y en compañía de un ratón momificado naturalmente. Al estar en medio de una pared con un ambiente frío y seco, el cuerpo no fue atacado por larvas y moscas, lo que permitió conservar los tejidos con las huellas de la poliartritis reumatoide. La momia de guano está en un grupo de momias atípicas y muertos atípicos y entierros atípicos. Así que es interesante en términos de historia de las enfermedades, pero también es interesante en términos de historia social. Por eso los antropólogos se apasionan tanto con esta momia. El científico pudo hacer pruebas a la momia durante 2 días desde el martes. Charlier ya ha estudiado también los restos de Hitler, Descartes, Robespierre y del primer ejemplar descubierto del hombre de Cromañón. Agua que uno podría haber bebido, dijo en su momento el experto Jeremy Wilks, refiriéndose al agua encontrada en Marte. Ese gran hallazgo fue posible gracias a la exploración del Opportunity, un vehículo que estaba programado para funcionar 3 meses, pero que documentó el suelo marciano durante 15 años. Veamos la siguiente cápsula. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio celebra los 15 años de la llegada del robot explorador Opportunity a Marte. Lanzado en 2003 junto a su gemelo Spirit desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, como parte de la misión Mars Exploration Rover, el Opportunity aterrizó un año después en Meridiani Plano. La Agencia Espacial Estadounidense señaló que el rover llegó a una región plana y segura del planeta rojo, la cual, de acuerdo con estudios previos, podría contener hematita gris, un mineral conocido en la Tierra por estar ubicado en la presencia de agua. El robot explorador envió su primera señal a la Tierra desde la superficie marciana el 25 de enero de 2004 a las 12:05 am hora del este. El autómata, del tamaño de un carrito de golf, fue diseñado para recorrer 1.006 metros y operar en el cuarto planeta del Sistema Solar durante 90 días marcianos. Durante 3 lustros, ha viajado más de 45 kilómetros. Registró su día 5000 marciano en febrero de 2018. La última comunicación con la Tierra fue el 10 de junio de 2018, cuando una tormenta de polvo en todo Marte lo cubrió. Esto bloqueó la energía solar, la cual emplea para cargar sus baterías. Notimex. Chile es el país que posee la mayor superficie de glaciares de Sudamérica, con un área aproximada de 22.000 kilómetros cuadrados. Por lo mismo, el país austral es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Junto con ello, hay muchos organismos en riesgo, como las ballenas. La ballena jorobada, un gigante del océano de unas 30 toneladas, viaja miles de kilómetros para alimentarse aquí, cerca del glaciar de Santa Inés, en la Patagonia chilena. Pero el cambio climático podría alterar su ciclo de vida. El glaciar se está derritiendo, revelando rocas que eran invisibles y vertiendo grandes cantidades de agua dulce en el océano. Algo que puede traer serias consecuencias para las ballenas, porque si la composición del agua cambia, dañaría la cadena alimenticia. Que un cambio dentro de la microalga puede generar cambios en la estructura secundaria o animales que se alimentan de esta. Mientras mayor microalgas yo tengo, de forma normal, estos organismos que son el zooplancton, que son los que se comen estas microalgas, van a poder alimentarse y traspasar esta energía que ellos consumen de esta microalga hacia los eslabones superiores, como son las ballenas o delfines, lobos que habitan en esta zona. Luego de 2 días de navegación a través del estrecho de Magallanes, este grupo de investigadores llega a los pies del glaciar para recuperar esta boya que ha estado sumergida durante 8 meses.
Los sensores que cuelgan de ella a 10 metros de profundidad han guardado información valiosa de estas aguas para monitorear los cambios en el ecosistema. De por sí es como un experimento propio de la naturaleza, ya porque nos permite, sin tener que experimentar en el laboratorio, a través de medir el sistema, podemos saber qué pasaría en tales condiciones sin tener que imaginarnos qué es lo que pasaría. Las áreas cercanas a los polos son particularmente vulnerables al cambio climático. Los investigadores dicen que entender lo que está sucediendo en el área alrededor de la Patagonia puede permitirles vislumbrar el futuro, ayudándoles a predecir cómo el cambio climático afectará a otros lugares hacia fines de siglo. Las aguas de las altas latitudes, tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur, contienen una gran cantidad de información biológica, físico-química, en general información ambiental, que puede servir para la toma de base de decisiones importantes en los planes de conservación de los países desarrollados y de todos los países en general. Mientras tanto, el sensor se coloca de nuevo en el agua para seguir vigilando el glaciar que se derrite. Los yacimientos paleontológicos de Argentina siempre tienen algo nuevo que ofrecer a la ciencia. Desde 1987 se han descubierto huesos fosilizados que han permitido replantear la historia de la vida en el planeta. Hoy anunciamos un nuevo descubrimiento. Paleontólogos argentinos encontraron un ejemplar de fósil de ciervo prehistórico muy bien preservado en el norte de la provincia de Buenos Aires. El hallazgo fue realizado por el director del Museo Paleontológico de San Pedro mientras realizaba un relevamiento en Campo Espósito, donde en los últimos años ya se han encontrado 24 fósiles de mamíferos y reptiles. El fósil de ciervo incluye piezas dentarias, parte de sus extremidades y la columna vertebrada, prácticamente 70% del animal. Pertenece al género Morenelaphus, del cual hasta ahora solamente se conocían restos fragmentarios. Las piezas deberán ser ahora sometidas a dataciones para precisar su antigüedad. Está usted viendo NSC. Encuéntrenos como NSC Iberoamérica. La participación de mujeres en el ejército es muy limitada en la región latinoamericana. Según Marcela Donadío, secretaria ejecutiva del Centro de Estudios Red de Seguridad y Defensa de América Latina, solo el 4% de la fuerza militar son mujeres. A pesar de ello, en Bolivia dieron un paso adelante en la equidad de género castrense. Con un místico y especial desfile, unas 130 jóvenes bolivianas se licenciaron del servicio militar, constituyéndose en la primera promoción de mujeres que cumplen con este régimen en los 192 años de historia de las Fuerzas Armadas. Provenientes de las 9 regiones bolivianas y vestidas con uniformes camuflados, las jóvenes recibieron sus libretas de servicio castrense en un acto en el Colegio Militar del Ejército en La Paz, encabezado por el presidente del país, Evo Morales, y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman. El oficial destacó que esta fecha quedará inscrita en la historia militar de Bolivia. Hoy se licencian 20.320 soldados a nivel nacional, quienes decidieron cumplir con su deber. Sin embargo, esta fecha quedará inscrita en nuestra historia militar, puesto que por primera vez dentro de este grupo se licencian 130 valientes mujeres. El general destacó que la participación de la mujer es un pilar fundamental para la construcción de la patria y que en la actualidad ha tomado cada vez más preponderancia en los diversos ámbitos de la sociedad, incluidas las Fuerzas Armadas. Por su parte, el presidente boliviano resaltó que ahora hay una importante participación de los sectores más marginados en la historia de Bolivia. Gracias a la lucha del pueblo, de los distintos sectores sociales, ahora hay participación de los sectores más marginados de la historia de Bolivia, que eran las mujeres y el movimiento indígena. Las jóvenes pudieron presentarse de forma voluntaria, a diferencia de los varones, que están obligados a cumplir con el servicio militar según lo establecido en la Constitución boliviana.
Los hombres tienen como requisito el presentar su libreta de servicio militar para efectuar algunos trámites en entidades públicas o si quieren postularse a un empleo en el Estado. Es un lugar histórico de la Argentina. En su sede se realizaron tertulias legendarias y asistieron figuras del ámbito político como los presidentes Bartolomé Mitre, Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini. Lo interesante es que no hablamos de un café o de un restaurante, sino de una farmacia. La verdad, muy bueno. Desde hace 185 años ha ofrecido productos y remedios medicinales a los bonaerenses. Se trata de la Farmacia de la Estrella, la primera botica de la capital argentina en actividad desde 1834. De 1834, siempre preparados homeopáticos y alopáticos, y de acá venía toda la Argentina a buscar medicación, la que sea. Como ves que el mobiliario todo es de madera, todo traído de Italia. Es nogal italiano, el mármol es de Carrara. La farmacia fue inaugurada por el boticario y botánico italiano Pablo Ferrari, quien 4 años más tarde, en 1838, la transfirió al inmigrante ítalo-suizo Silvestri de Marchi. La decoración y los materiales utilizados causan asombro por su estado y calidad. Estaba ubicada a media cuadra. Comenzó ahí en los principios. Ya en 1890 se traslada acá. Ahí hacen toda la modificación esa de traer todos los muebles de Italia, la pintura hecha por Barberis. A partir de 1890 se instaló acá y así como está, impecable como en ese momento, está el edificio ahora. La Farmacia de la Estrella ganó su fama gracias a la oferta de prestigiosos productos originales. En la actualidad sigue prestando servicios de laboratorio homeopático y alopático de recetas magistrales que técnicos y farmacéuticos preparan en laboratorios que funcionan allí mismo. Me siento gratificado en seguir o en continuar la trayectoria esta desde 1834 ahora, que yo comencé hace poquito acá. Y bueno, es algo que me enorgullece mucho porque es un granito de arena en la historia, ¿viste? Por lo menos para mí. Por esa razón, el establecimiento es uno de los más destacados del país en cuanto a la preparación de medicamentos homeopáticos y alopáticos. Además, ofrece productos de herbonistería y perfumería. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Una de las muchas razones de existir del arte es la posibilidad de sorprendernos. En particular, el arte urbano tiene el poder de transformar lo cotidiano, lo anodino, lo simple e incluso lo feo en algo revelador, atractivo y novedoso. Vamos a Uruguay. En el popular barrio de Palermo, en Montevideo, un grupo de artistas internacionales pintó 17 murales que irrumpen el silencio de esta barriada al son de ritmos africanos, jazz y tango. Books on Wall es la aplicación de realidad aumentada que le da el toque sonoro a los grandiosos grafitis. El creador de la idea fue el italiano Fulvio Capurso, quien a finales del 2016 empezó a pintar varios personajes de gran tamaño en fachadas casi destruidas, pues le gustaba la textura que el descascarillamiento de las paredes le daba a sus dibujos y veía que las ventanas tapiadas ejercían como marcos para sus ilustraciones. Nació como exigencia personal de transmitir mis emociones, lo que siento en la vida, en el barrio, y pues surgió esta idea de hacer un recorrido, de crear un cuento que entonces conectase varios murales. Según el también arquitecto, este proyecto interactivo que crea nuevas realidades en las pantallas de los curiosos permite descubrir otra cara de la ciudad uruguaya, charlar con los vecinos y descubrir otras piezas de arte urbano. Los usuarios pueden ir recolectando los sonidos del barrio siguiendo las diversas siluetas de metal de niños que coronan los coloridos edificios, así como el mapa de la aplicación y las indicaciones que van dando las joviales voces de los personajes. Aunque muchas lenguas indígenas se encuentran amenazadas o en verdadero peligro de extinción, la fusión con expresiones musicales contemporáneas podría ofrecerles una oportunidad de supervivencia y trascendencia. Los invito a escuchar un poco de rap de la Ciudad de México.
Juan San es rapero y sus rimas en lengua totonaca son el instrumento para dar a conocer las problemáticas de un indígena en la ciudad. El campesino soltó la tarpala y el machete, bajó del cerro, tomó pluma, papel y viene pisando fuerte. Nena, perdón por no corresponderte ni retenerte, la única razón es... Cada una de mis canciones, lo que yo vivo a diario, más bien es autobiográfico, pero se identifica cualquiera que migra de un pueblo a una ciudad, incluso alguien que vive en el barrio. Yo llegué a la ciudad en el año 2000 y conocí la música rap en las calles de la Ciudad de México. Posteriormente me dio la inquietud de escribir mis propias canciones, de mi propia música, y empecé a hacerlo en lengua materna. A través de su música, la cual incluye traducción dentro de las mismas canciones, el rapero originario de Terrero, Pantepec, Puebla, muestra lo complicado que es para un indígena enfrentarse a un choque cultural y adaptarse a lo nuevo. Es como volver a nacer, dijo. Al principio solo empecé en español, ya después metía cachos en lengua y ya después nace esta inquietud de ver, ¿no? De que la mayoría de nuestros niños ya no saben hablar en lengua, o nosotros mismos por protegerlos ya no les enseñamos la lengua, para que cuando vayan a un lugar, no sé, a una ciudad, te pregunten, oye, ¿hablas en lengua? Pues no. Tenemos nuestro trabajo en YouTube. Hay un disco del 2013 que se llama El ego de un indio. Igual hay como 6 singles en los cuales pueden checar con su respectivo videoclip también, y pues ahí también va parte de nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Juan San, además, en octubre de 2018, participó en el concierto de tradiciones y fusiones musicales dentro de la edición 46 del Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato, junto a las propuestas indígenas de Ireri, Humil Mots y Alhuatam. Con información de Aura Fuentes e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web noticiasnsc.com. La próxima semana más información científica y cultural.